Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En este tercer vídeo sobre cómo jugar a The Witcher según viene en el libro, me quiero centrar en las habilidades que tienen estos personajes en la ficha. Y bueno, luego si acaso me apoyaré seguramente en la ficha de Roll20, que es la que a mí me parece más sencilla para mostrar y utilizar en el juego. Pero de momento lo que voy a contar es que existen una serie de habilidades en el juego, em, por las que, bueno, se utilizan, pues eso, con inteligencia, por ejemplo, pues tienes advertir, notar, callejeo, cultura, deducción, enseñar, etiqueta, lengua antigua, hablar en anés o norteño, negociar, saber de monstruos para los que no sean brujos, supervivencia o táctica. Luego en reflejos tienes bastón, lanza, espada, esquivar, zafarse, hoja corta, melee, que sirve, por cierto, tanto para armas tipo mazas, hachas, como para pegar con el escudo, montar, navegar, pelea. Luego tienes con destreza, arco, atletismo, ballesta, juegos de manos, sigilo. Con tipo corporal, proezas de fuerza y resistencia. Con empatía tendrías bellas artes, carisma, engaño, interpretar. Eh, Juego, liderazgo, percepción humana, que es algo así como lo que es la empatía en otros juegos. eh, Persuasión, seducción, vestuario y estilo. Y luego con técnica tendrías abrir cerraduras, alquimia, artesanía, disfraz, falsificación, preparar trampas, primeros auxilios. Y con voluntad, finalmente, tendríamos coraje, elaborar rituales, intimidar, lanzar hechizos, resistir coacción, resistir magia y urdir maleficios. Ya os expliqué más o menos que, pues eso, cada grupo de habilidades va enlazado con una característica, porque cada vez que vayamos a tirar una de estas habilidades, tenemos que sumar la habilidad, es la característica, más el dado de 10 contra una dificultad. ¿Qué tienen de especial estas habilidades? Las habilidades pueden ir de 0 a 10, ¿vale? 0 es que no tenemos ni idea de cómo se utilizan, pero aún así podríamos tirarla con el nivel de la característica. Y no hay ningún penalizador en principio, aunque el narrador o director de juego podría decidir ponerla en un caso concreto. Luego, si tenemos valores de 1 a 10, pues bueno, cuanto más tengamos, pues más capaz seremos. Aquí viene, igual que en las características, viene un cuadrito donde te dice si puede ser de 1 a 2 inepto, de 3 a 4 normal, de 5 a 6 competente, de 7 a 8 heroico, de 9 a 10 increíble, de 11 a 12 legendario y 13 superheroico. Bueno, así ya digo, subir por encima de 13 tendría que ser con modificadores que vinieran externamente, porque en principio solo se pueden tener de 0 a 10. Una cosa importante de estas habilidades es que para ponértelas al principio con los puntos que te da la ficha, no voy a entrar en cómo se hacen, porque eso ya viene en los vídeos de cómo hacer una ficha, eh, que te los da según la clase, como y luego unos puntos libres. Pero al ponértelos, tienes que gastar unos puntos, ¿no? Pues hay ciertas habilidades de estas que son más complejas de aprender y entonces en vez de valer un punto, valen dos. Esto sirve tanto para la ficha inicial cuando te la haces, como para cuando quieres mejorar con experiencia o con entrenamiento o que alguien te lo enseñe, este tipo de habilidades. Entonces, ¿cuáles son las que son más complicadas? Pues en inteligencia, la lengua antigua, el enanés, el norteño o el saber de monstruos y la táctica. Y luego en técnica, la alquimia, la artesanía y preparar trampas. Y en voluntad, elaborar rituales, lanzar hechizos, resistir magia y urdir maleficios, que son las que tienen que ver con la magia. Bueno, más o menos os he dicho lo que son estas habilidades. Podríamos centrarnos en alguna concreta que fuera más específica, sobre todo pues entender que, por ejemplo, espada o cualquier habilidad de armas se utiliza tanto para atacar con ella como para defenderte con ella, si quieres parar o desviar. Luego que, por ejemplo, supervivencia es interesante porque se utiliza mucho en el forrajeo, que es una habilidad que en este juego pues es importante, ya que cada vez que quieras pues, ir a minar minerales o a buscar plantas o a encontrar en la naturaleza y en el mundo cosas que te puedan servir como componentes, utilizas ese forrajeo, aparte de poder alimentarte si estás por el bosque y no tienes comida. Luego, pues cositas así interesantes que se pueden diferenciar, que bueno, se utiliza hoja corta para lo que son los cuchillos en vez de espada. Em,
melee, lo que he dicho antes, se utiliza para todo tipo de armas tipo maza, hacha que golpeen y también para usar el escudo. ¿Qué más? Atletismo es interesante porque aparte de usarla para escalar, saltar y ese tipo de cosas, también se utiliza para reposicionarse y si no recuerdo mal, tiene algunos usos aparte de esos que son importantes. O sea, son habilidades bastante necesarias el tener algo en ellas si vas a utilizar el combate, por ejemplo. Luego tendríamos las habilidades de empatía, sobre todo, y de voluntad, como engaño, carisma, percepción humana, que sirven para utilizar a la hora de convencer a NPCs o jugadores, según queráis jugar en vuestra mesa, de cosas que quieras hacer, pues mediante eso, mediante tu carisma o engañándoles o persuadiéndoles. Esta persuasión, seducción. Luego tienes la de juego, que sirve pues para hacer juegos de cartas, de póker, de lo que es apostar. Tendrías liderazgo, que es también algo que se puede utilizar para coaccionar a otros. Y por eso luego en voluntad tenemos lo que es resistir coacción, que es una habilidad como de reacción a esas habilidades que sirven en el hecho de convencer a otros o de conseguir que otros hagan lo que tú quieras de una manera o de otra. Eh, También tenemos, por ejemplo, en voluntad intimidación, que también se podría resistir con coraje, o que es otra de las habilidades que es de voluntad, pero también engaño, por ejemplo, podría resistirse con percepción humana o con deducción, dependiendo de cómo lo interprete el director de juego y los jugadores, ¿vale? Tenemos en técnica cosas interesantes como abrir cerraduras, alquimia, artesanía. Estas son muy importantes porque se utilizan a la hora de em, crear este tipo de elementos, tanto de alquimia como de artesanía, que son las armas, las armaduras, las pociones, todo tipo de ungüentos o cosas que se utilizan para la curación o para efectos que se hacen en el cuerpo. Luego tenemos primeros auxilios, que es también muy importante a la hora de estabilizar, como os conté en el primer vídeo. El de coraje no se le da mucho valor, aparte de utilizarlo contra intimidación, pero a mí me gusta, aunque no lo pone exactamente en el libro, utilizarlo, por ejemplo, a la hora de sacar un monstruo nuevo, algo que no hayan visto, algo que es muy impresionante, pues hacerles una tiradita de coraje para ver si no tienen penalizadores a la hora de enfrentarse a ese monstruo al que se van a enfrentar. Luego tendremos, bueno, como dije antes, resistir coacción, bastante interesante contra ataques de empatía de todo tipo. Y luego las típicas de magia, elaborar rituales, resistir magia, urdir maleficios o lanzar hechizos, sobre todo lanzar hechizos, que es la principal para cualquier mago, cuando quiera, mago o sacerdote o brujo cuando utiliza las señales, para hacer este tipo de acciones. La resolución de tiradas ya la expliqué, es sencillo con el hecho de que explotan los dados, que tienes que sacar ese número de dificultad o ese valor objetivo. Y luego lo que sí que no expliqué y que puede ser interesante, aparte de que, bueno, si es que hay muchos modificadores de luz, de tamaño, por la proximidad, por si tienes visibilidad o no, por si estás borracho, estás caído, Hay infinidad de modificadores que se pueden utilizar un poco a gusto de narrador y jugadores para darle color a esas tiradas. Aparte, bueno, cuando no consigues una tirada, pues simplemente no pasa nada. Y no es que sea, a no ser que saques una pifia y entonces le puedes buscar con esos unos que algo que sea peor todavía. Pero lo que es muy importante en todo esto, que no se ha hablado todavía, es que la mayoría de las tiradas en The Witcher suelen ser o contra un número de dificultad que pone el director de juego para algo concreto que él ha valorado cuál es la dificultad de esa acción, o normalmente son tiradas enfrentadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tiradas, el efecto puede tener mucha importancia según la diferencia que haya entre la tirada de ataque y la tirada de defensa. Porque una tirada de defensa siempre prevalece en un empate sobre la tirada de ataque y porque, bueno, pues la mayoría de las cosas que describen tanto en hechizos como en ataques tienen que valorarse frente a una tirada de defensa, ¿vale? Por ejemplo, cuando estás inconsciente o casi sin
aturdido en el suelo. Hay una tabla que ya os contaré sobre efectos que puede tener tu personaje. Entonces esos efectos afectan a tu tirada de defensa muchas veces o a tus tiradas de ataque si tuvieras que hacerlas estando en esos estados. Es importante, entonces, como digo, esa, tener en cuenta esas tiradas enfrentadas a la hora de que la diferencia entre unas y otras puede ser crucial. De hecho, hay una cosa en el combate que ya contaré cuando hable más profundamente sobre el combate, es el hecho de que esa diferencia, que es lo que provoca en los ataques las heridas críticas, pueda ser algo que desequilibre demasiado el juego y que a lo mejor habría que ajustar un poquillo según te guste el tipo de juego que vas a jugar. Pero lo que sí que me gustaría es, bueno, enseñar antes de nada aquí un poquillo lo que es una ficha de Roll20 para que la veáis eh, abierta y veáis cómo es. Podéis verla cuando consiga aquí, ¿vale? Y, y entonces en esta ficha, pues podéis ver que tenemos aquí las características, que abajo viene la suerte, entre ellas así que se puede editar para ir bajando los puntos. Viene, como veáis, un máximo y un actual. ¿Por qué? Porque cuando entras, por ejemplo, en el umbral de herida o cuando por alguna casualidad o alguna cosa que tengas como una armadura o algo que te afecte, puede que tus características se encuentren por debajo de lo normal o por encima. Y en este caso, pues se vería el valor actual y el valor base o máximo que tienes en esa característica. Luego aquí a la derecha tenemos lo que son las características derivadas, que es donde vienen los puntos de vida, los puntos de aguante y el resto de características derivadas de las que os hablé. Y bueno, más abajo, pues como estaba contando, si te vas a la pestaña de habilidades, pues podemos ver que todas las habilidades estas cuelgan de sus respectivas características. Y bueno, en la ficha de Roll20 lo bueno que tiene es que tú puedes pinchar aquí encima y entonces él ya te hace la tirada un poco eh, automática. Y bueno, por hoy yo creo que tenemos bastante con esto que he contado y en el próximo vídeo contaré un poquito más acerca de, por ejemplo, las tiradas enfrentadas en el combate y cómo bueno, o sea, esa variabilidad amplia de formas de atacar y defenderse y cómo le puedes dar mucho color a un combate en el juego. También me gustaría comentar, posiblemente antes de eso, sobre el desarrollo de las habilidades en la ficha, con los puntos de experiencia, enseñar y, y entrenar. Y nada, me despido hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.